Bien, entonces vamos a dar continuidad a lo que ya habíamos ido viendo, que en este caso es el avanzar en las nuevas cosas, nuevos comandos, nuevos elementos que tiene el SQL para poder, sobre todo, trabajar en la parte de consultas, ¿sí? Al momento ya hemos utilizado el lenguaje de definición para generar la base de datos, las tablas relacionadas y todo ello, lenguaje de manipulación en la inserción. Ahora estamos no manipulando en el sentido de modificar los datos, sino estamos ahora trabajando en las consultas sobre todo, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a empezar a trabajar. Bueno, voy a hacer la conexión de mi gestor de base de datos en este momento. Ya está. Voy a utilizar la base de datos que hemos venido utilizando como parte de nuestro aprendizaje. Y bien, acá habíamos quedado en lo que son las funciones de agregado, ¿no? En la que habíamos presentado básicamente las funciones menor, que lo habíamos probado. Esto es para mostrar la edad, la menor edad que nosotros tenemos almacenado en la tabla estudiante. Si lo ejecutamos, ahí está, ¿sí? Nos sale el resultado. Tenemos la posibilidad de utilizar la función máximo, que me muestra el valor máximo, en este caso de la edad, que lo habíamos probado también. Tenemos el conteo, ¿sí? El conteo que en este momento se lo está eh, realizando para contar la cantidad de registros que se tiene en la tabla estudiante. Y miren cómo me va mostrando, ¿no? Y habíamos terminado un último conteo que habíamos realizado, pero al atributo teléfono, y habíamos visto que no es lo mismo hacer el conteo para todos los atributos que hacer el conteo para un atributo en específico, ya que si nosotros ejecutamos este conteo, ¿sí? Haciendo uso del atributo teléfono de la tabla estudiante, no vamos a obtener el mismo resultado de lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, miren ahí lo que obtengo es que la cantidad de registros es 1, ¿no? ¿Esto a razón de qué? ¿Qué habíamos dicho? Que básicamente cuando trabajamos con este conteo, se va a hacer el conteo de las tuplas en las cuales se identifique que hay valores, ¿no? Pero esto sobre todo sucede cuando yo hago el conteo con este comodín asterisco que nos indica básicamente que va a considerar a todos los atributos, ¿sí? Pero si nosotros tomamos en cuenta un atributo en específico, no va a ser posible, ¿sí? Que nosotros tengamos el mismo resultado. En este momento, si nosotros la, observamos nosotros el atributo teléfono, ¿sí? Acá en la tabla estudiante, hay un solo dato almacenado, un solo valor en uno de los registros y los demás son nulos, ¿no? Por tanto, los nulos, como no son valor, evidentemente me pueden traer eh, problemas si quiero hacer el conteo de esto, ¿no? Entonces, como no hay valores que contar, entonces lo único que hace es el conteo de este 1, ¿no? Es justamente por ello que acá cuando yo ejecuto la consulta de conteo haciendo uso del atributo teléfono, solamente obtengo como resultado el 1, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que siempre ir considerando. Bien, por otro lado, tenemos acá otra función de agregado que se denomina sum, que es la sumatoria o suma, ¿sí? Suma, pero obviamente esto va a funcionar en valores numéricos. Eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, acá dice mostrar la sumatoria de las edades de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Realizar justamente esa sumatoria, ¿sí? Seleccionar y hacer la sumatoria, en este caso de las edades, dice, bueno, el atributo es edad simplemente, y vamos a colocar acá un pequeño alias a este atributo para que se pueda mostrar con una tabla y con un nombre de columna resultante que sea bastante sencillo de poder entender qué resultado nos está mostrando, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, suma edades, ¿sí? Ahí está, de dónde lo obtengo, desde la tabla estudiante.
A ver, lo ejecuto esto, ¿y qué es lo que tenemos? Miren, la suma de las edades a este momento de los valores de edad que se tienen almacenados en la tabla estudiante está sumando a 98, ¿sí? Está sumando a 98. Entonces, así es como nosotros trabajamos en la suma, ¿sí? Bien, sencillo también de poderlo entender, ¿ya? Bien, a ver, tenemos otra función de agregado que es el promedio, ¿sí? Que es el promedio. Entonces, también podemos trabajar con la obtención de promedios, pero de valores numéricos también. O sea, no funciona para otro tipo de datos que obviamente no se puedan llegar a considerar de alguna manera la obtención de promedios. Porque recordemos que para obtener los promedios tenemos que hacer sumas y luego divisiones, ¿no? Sumar la cantidad de valores y dividir entre la cantidad de valores justamente que nosotros tenemos. Sin embargo, no siempre va a ser posible para otros tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, me refiero a cadenas de caracteres, a fechas inclusive, ¿sí? A pesar que para el trato de fechas existen muchas funciones que tienen los gestores de base de datos. Sin embargo, acá vamos a poder ver de que vamos a utilizar esta función de promedio para casos específicos, pero obviamente haciendo uso de datos que tengan que ver con el ámbito de números, ¿no? O sea, cualquiera sea el tipo de dato, pero tiene que ser en el tipo de los números, ¿sí? Bien, a ver, acá vamos a dar respuesta a lo que nos dice, ¿no? Mostrar el promedio de edades de los estudiantes. Entonces voy a utilizar la función ADG, ¿sí? Y voy a decir para el atributo edad, y acá le voy a dar un alias, ¿sí? Así le voy a denominar. ¿De dónde lo estoy obteniendo? De la tabla estudiante, ¿sí? A ver, vamos a ver. Lo ejecuto y ahí está, ¿sí? El promedio de edades dice que es 24, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos entre los valores de edades, a ver si es que alguien todavía tiene la duda respecto a lo que hemos hecho, la sumatoria sobre todo, y el de encontrar el promedio. Miren, voy a ejecutar y acá tenemos las edades, ¿no? Entonces, si nosotros vamos, bueno, para empezar sumando, seguramente nos va a encontrar el valor que nosotros habíamos previsto acá en la sumatoria de las edades, ¿sí? Y para el promedio, obviamente, se ha tenido que utilizar la sumatoria y dividir entre la cantidad, ¿sí? De registros, en este caso de edades, que hemos considerado, ¿no? Bien, entonces, ahí está. Esta es la función de edad, o perdón, de promedio, ¿no? Promedio de edad en este momento que nosotros estamos utilizando. Bien, entonces, miren, así es como llegamos a utilizar también la función para encontrar el promedio, ¿no? Entonces, al momento estamos viendo estas funciones que no son difíciles de utilizarlas, solamente respetando siempre el tipo de dato que se puede llegar a utilizar con una determinada función, ¿no? Ahí está la función mínima, la función máxima, la función conteo, ¿sí? La función suma, ¿sí? La función promedio, y miren que no es complicado, ¿sí? Y acá tenemos el distinto, ¿sí? El distinto. Bien, ahora sí, vamos a utilizar este distinto, que obviamente acá ya no necesariamente tenemos que trabajar con un tipo de dato numérico específicamente, ¿sí? Entonces, sirve para poder trabajar y poder obtener los datos, ¿sí? De manera distinta. Y para que eso nosotros lo podamos probar, vamos a hacer uso y vamos a dar solución acá a lo que nos está consultando, ¿no? Por ejemplo, dice, mostrar las distintas direcciones que tienen las carreras de la universidad, ¿sí? Si yo hago una consulta a la tabla carrera, ¿sí? Puedo observar de que tengo en las direcciones, tengo varias direcciones, ¿sí? Que corresponden a las carreras, obviamente, que se han creado. Y miren, en el campo dirección tenemos, por ejemplo, el campus central, que se está utilizando bastante, y la ciudadela universitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá la pregunta? Mostrar las distintas direcciones que tienen las carreras de la universidad. Entonces, no nos está diciendo de que mostremos solamente esto, ¿sí? Este atributo y listo, ¿no? Porque si nos pediría eso,
haríamos lo siguiente. Por ejemplo, miren, puedo hacer esto, ¿no? Mostrar la dirección, ¿sí? Desde la tabla casera, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Lo ejecuto y miren, estas son las direcciones, ¿no? No sabemos de qué caseras porque al final no estamos mostrando acá más atributos que mostrar la dirección. Entonces, miren, nos muestra Campus Central, Ciudadela Universitaria, Campus Central, ¿no? Así nos está mostrando. Bien, pero ¿qué pasa si utilizamos la función distinto, ¿no? Por ejemplo, ahí digo distinct, ¿sí? A ver, ahí está, la función distinct. Y digo, muéstrenme las direcciones, pero de manera distinta, sin duplicados, en otras palabras, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, y de dónde lo obtengo, desde la tabla casera, ¿sí? Bien, a ver, ejecuto este comando, esta instrucción de consulta, lo ejecuto y miren, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha reducido a simplemente mostrarnos dos registros, pero no quiere decir que solamente está seleccionando de dos caseras sus direcciones, sino que es lo que ha hecho. Ha visto de que hay una gran cantidad de valores duplicados para un tipo de valor, que en este caso era el campus central, y lo ha convertido solamente en uno. ¿Por qué? Porque no está mostrando duplicados, ni triplicados, ni más copias de ese dato, ¿no? Lo único que hace es mostrar de manera distinta los valores. Si es que nosotros tuviésemos acá más direcciones en la tabla casera, ¿sí? Más direcciones, entonces obviamente los diferenciaría de tal manera que no muestre duplicados en los valores que está mostrando, ¿sí? Entonces, esa es una gran utilidad para poder nosotros conocer muchas cosas, ¿sí? En prácticamente en nuestras tablas, en algunos atributos, que es muy importante diferenciar sus duplicados y demás. En muchos casos no nos interesa mostrar los datos duplicados, solamente nos interesa mostrar los datos que en sí son diferentes entre otros. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, ¿sí? Bien. Entonces, miren, no sé si hay alguna consulta. Así es como se utilizan las funciones de agregado. Y en este caso la función distinct, que es la última que estamos viendo de las funciones de agregado, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Si hay alguna consulta, adelante. Lo pueden hacer mediante el micrófono o también escribiendo en el chat. Bien, entonces, a ver, pregunto. Eh, Marvin Cordero, supongo que es, ¿sí? Marvin Cordero. ¿Alguna consulta o está quedando claro al momento? Marvin, estamos anotando, ¿no? Participaciones y no participaciones. Bien, a ver, Rocío Oquendo, ¿está quedando claro? Sí, está todo claro. Ya, gracias. Bien, entonces miren, las funciones de agregado son así. Obviamente hay que saber en qué momento utilizarlos y cuando lo utilizamos es así de sencillo, ¿sí? En este caso estoy colocando alias por el hecho de que tengo que ofrecer una buena salida o para que se muestre el resultado que está sucediendo de esta consulta y se pueda entender para qué me sirve, ¿sí? Pero en algunos otros casos me voy a olvidar de los alias, pero esto ya va a depender del uso que le estemos dando, ¿sí? Pero cuando necesitemos utilizar las funciones, miren que son sencillas y bastante explícitas, o sea, les entiendo de gran manera que no es muy necesario indagar bastante en cómo funciona y todas estas funciones de agregado, ¿no? Bien, pero son sencillas de poderlas utilizar así como estamos viendo. Bien, entonces, vayamos avanzando, ¿sí? Y obviamente acá vamos a empezar a trabajar con las consultas en más de una tabla. A ver, recordemos al momento que hemos venido trabajando sobre todo en una sola tabla, ¿sí? Y cuando trabajamos en una sola tabla, obviamente nosotros ya tenemos los operadores,
que podemos utilizar para poder armar la información, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué tenemos que buscar en ventaja, sobre todo, de este lenguaje de consultas? Es que tengamos que perdón, armar la información, pero obteniéndola de distintas tablas, según la necesidad, obviamente, ¿no? Porque nosotros del modelo entidad-relación y luego el mapeo a tablas para generar el modelo relacional, ¿qué hemos aprendido? A organizar la información. Y esto a nivel de entidades que tienen sus atributos, pero estas entidades están relacionadas con otras. Entonces, de tal manera que hemos consolidado la idea de que nosotros podamos organizar la información por separado. Pero al momento de armar la información, tenemos que unir pedazos de datos que están almacenados en distintas tablas para poder armar la información como tal, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestras primeras prácticas para poder consolidar de alguna manera en primera instancia la idea del cómo se trabaja con más de una tabla, ¿sí? Luego ya seguramente la siguiente clase nos vamos a traer ejemplos un poco más amplios en los cuales vamos a tener que trabajar sobre 4, 5, 6 tablas si vemos pertinente, pero acá la idea fundamental es que nosotros tengamos que sí o sí conocer la estructura de la base de datos, el esquema de base de datos, ya que no siempre vamos a estar con la idea de poder ir consultando, viendo qué datos tenemos en nuestras tablas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando simplemente con 4 tablas, ¿sí? Y son las únicas que tenemos en nuestra base de datos de prueba que estamos utilizando, ¿no? Sin embargo, en un esquema real, una base de datos llega a tener en lo mínimo 10 tablas, ¿no? Entonces estoy hablando de 10, 15, 20, 40, 50, 100 y la cantidad de tablas que sean necesarias en la base de datos. Y para poder generar las consultas, también nosotros ya tenemos que empezar a identificar de manera correcta cómo está estructurada la base de datos, cómo las tablas están relacionadas. Hemos visto muy importante el trabajo de la llave primaria y llave foránea. Justamente eso es lo que vamos a utilizar ahora, ¿no? Bien, entonces, en primera instancia, para trabajar siempre sobre consultas y todo ello, hay que conocer bien el esquema de base de datos. En esta nuestra oportunidad, para este nuestro ejercicio, este es el esquema de base de datos que estamos utilizando, ¿no? Si recuerdan, esto es lo que ha salido de un mapeo. Entonces, este es el esquema que se ha utilizado para la implementación física, ¿sí? De nuestra base de datos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber manejar bien, ¿sí? Bien, acá nosotros estamos mostrando nuestras tablas. Ahí está la tabla carrera, la tabla pertenece, la tabla estudiante, la tabla computadora y cada una es relacionada como corresponde. Llave primaria con su llave foránea, ¿no? Llave primaria relacionada con su llave foránea. Más allá que en este caso estas llaves foráneas están componiendo la llave, ¿sí? Eso ya así se ha dado después del mapeo a tablas que se ha realizado. No hay problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá llave primaria y llave foránea, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajan? También ya lo hemos ido comprendiendo, ¿no? Bien, entonces va a ser muy importante para empezar a trabajar con más de una tabla, porque estas flechas no solamente han salido para decir cómo es la relación, sino que nos marca también el camino que tenemos que seguir para poder realizar las consultas, ¿sí? Cómo vamos a ir uniendo las tablas sobre todo. Bien, para ello, obviamente, también en álgebra relacional ya habíamos visto, ¿sí? Ya habíamos visto algunas de estas herramientas que obviamente nos van a ayudar a poder consolidar la unión de las tablas. ¿En qué sentido? En que podamos vincularlas, ¿sí? Y podamos generar tablas mucho más grandes relacionadas, obviamente, y para ello luego ya utilizar otro tipo de operadores para poder consolidar la información que me están solicitando, ¿no? Bien, entonces en este sentido vamos a empezar a trabajar con ello. Dice acá consulta en más de una tabla. Y vamos a empezar con esto del producto cartesiano, si ustedes recuerdan, ¿sí? El producto cartesiano, ¿qué es lo que hacía? Agarraba a las tuplas de una relación o tabla y las combinaba con la cantidad de
tuplas que tenga la otra tabla, ¿no? Para empezar, cuando trabajamos con dos tablas por lo menos. Entonces, acá es posible también realizar eso. De hecho, habíamos indicado de que el álgebra relacional le está dando vida, básicamente, al, al lenguaje de consultas estructurado, así como el modelo relacional en general le ha dado vida a poder consolidar el trabajo que realizan los gestores de base de datos relacional. Bien, entonces, miren, vamos a ir probando. Acá tengo, por ejemplo, para mostrar el producto cartesiano. Si nosotros recordamos, a ver, voy a trabajar acá con la tabla estudiante y la tabla pertenece. Miren, yo voy a hacer la consulta a las dos tablas, ¿sí? Para ver qué tenemos en las dos tablas. Tenemos acá los registros de los estudiantes y acá tenemos el registro de las carreras, ¿sí? Para hacer el producto cartesiano, ¿qué es lo que habíamos dicho? Cada una de las tuplas se combina con cada una de las tuplas de la otra tabla, ¿no? De tal manera que luego yo voy consolidando la tabla resultante en este caso, ¿sí? Entonces, así como estoy mostrando en este momento, es cómo se realiza la combinación para el producto cartesiano, ¿sí? Bien, eso es lo que va a llegar a pasar. Entonces, a ver, probemos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Miren, para trabajar con más de una tabla. No siempre todo lo que estamos mencionando acá vamos a llegar a utilizar, pero es bueno conocer que sí es posible hacer algo que lo habíamos visto en álgebra relacional. Por ejemplo, dice acá, voy a mostrar todo, ¿sí? Todo, pero ¿de qué? De la combinación que se realice entre la tabla estudiante y la tabla pertenece, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros recordemos acá en nuestro esquema que la tabla estudiante y la tabla pertenece tienen una relación. Miren, ahí está la tabla pertenece, ahí está la tabla estudiante. Están vinculados, ¿sí? Están vinculados. Por tanto, entonces tendría que funcionar en un producto cartesiano. A ver, voy a ver. Lo voy a ejecutar, ¿sí? Y ahí está. Esta es nuestra tabla resultante de aplicar el producto cartesiano, ¿sí? Y obviamente, si nosotros recordamos, teníamos que hacer la multiplicación de la cantidad de tuplas que tiene una tabla con la cantidad de tuplas que tiene la otra. Si nosotros en este momento vemos la tabla estudiante y la tabla pertenece, cada una por separado, esta tiene 4 y esta otra tiene 4 también. 4 por 4 son 16. 16 registros que tendríamos que estar viendo en este producto cartesiano. A ver, vamos a ver ahí. Sí, justamente son 16 las tuplas, ¿no? Entonces, pero esto que está pasando está combinando, ¿no? Y si nosotros acá hemos dicho que se muestre todo, es justamente para que nos vaya mostrando incluso todos los atributos. Miren, RU, CI, nombres, apellido paterno, materno, dirección, edad, teléfono, hasta teléfono, es los atributos de estudiante. Los atributos de la tabla pertenece empiezan acá. Nombre de carrera, RU del estudiante y la fecha de inscripción de un estudiante a su carrera, ¿no? Entonces, ahí está el producto cartesiano. Es posible realizarlo de esta manera, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, esto lo estoy mostrando porque es posible. Ahí está. Estamos viendo de que sí se puede hacer, pero no siempre es utilizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la combinación de valores que hacemos, luego hay que filtrarlos, hay que ver cómo armamos la información, porque no todo esto así como está nos sirve, sino que obviamente nosotros vamos manteniendo algunos criterios más formales para poder armar la información, sobre todo cuando la obtenemos de más de una tabla, ¿no? Bien. Y para ello tenemos el producto natural, que ya lo habíamos visto también, el join, ¿sí? O el producto natural o la unión natural también denominada entre dos tablas, ¿sí? Lo habíamos visto en el álgebra relacional también y su operador tenía una especie de X, pero un tanto en sus, parecido al infinito, ¿no? Pero obviamente no así con sus extremos curvos, sino que totalmente eh, con una figura de líneas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacía el producto natural? Nos decía, no solamente vamos a mostrar esto, miren, en este momento les estoy mostrando, no solamente vamos a ejecutar esto, en otras palabras, decir que se muestre todo de hacer el producto entre estudiante y pertenece, ¿no? Sino que el producto natural o el join o la unión natural tenía una condición, ¿sí? Si recuerdan,
Y esa condición obviamente tiene que ver con lo siguiente. Si en este momento quiero hacer producto natural, ¿sí? Entre las tablas estudiante y la tabla pertenece, acá en nuestro esquema tenemos que ser conscientes de lo siguiente. La tabla pertenece y la tabla estudiante están vinculadas a través de dos atributos importantes, la llave de estudiante y el atributo RUE, que también obviamente es parte de la llave, pero estos son los atributos que están ayudando a vincular estas dos tablas, ¿no? Por tanto, eso se utiliza acá. Miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? De la tabla estudiante, el RU tiene que ser igual a la tabla pertenece, pero con su atributo RUE, ¿no? Tal cual está acá en nuestro esquema de base de datos. Acá en pertenece el RUE, ¿sí? Lo igualamos con el RU, pero de la tabla estudiante, porque entre las dos se están vinculando, ¿sí? Entonces, como son los dos atributos que vinculan básicamente a las dos tablas, entonces va a ser posible utilizar lo siguiente, el producto natural, que también lo habíamos visto en álgebra relacional, ¿no? A ver, lo voy a ejecutar esto. Y miren, el resultado ya no es lo mismo que obtener un producto cartesiano, que era la combinación y era una gran cantidad de tuplas, ¿no? En este caso ya se reduce. ¿Pero por qué se está reduciendo? Porque acá tenemos la condición, ¿sí? La condición que dice que el RU de estudiante tiene que ser igual al RUE de la tabla pertenece. Si nosotros observamos acá, miren, ahí están los atributos de estudiante, RUCI, nombres, apellido paterno, apellido materno, dirección, edad, hasta teléfono. Hasta ahí son los atributos de estudiante. De la tabla pertenece son nombre de carrera, RUE y la fecha de inscripción, ¿no? Pero acá lo relevante es lo siguiente, ¿sí? Dice RU de estudiante es igual al RUE de la tabla pertenece. Miren, RU de estudiante es igual al RUE de la tabla pertenece. Si nosotros observamos, este valor es idéntico a este valor, ¿no? En la segunda tupla, el valor de RU es idéntico a este otro valor de RU, pero de la tabla pertenece. Este RU del tercer registro de la tabla estudiante es idéntico al RU de la tabla pertenece. Y para terminar, este RU de la tabla estudiante es idéntico o es igual al RU en la tabla pertenece. De tal manera que miren, hemos reducido lo que hace un momento teníamos en el producto cartesiano, lo hemos reducido a poder solamente observar los que cumplen la condición de unión de tablas, ¿sí? Por eso se llama unión de tablas o el join o producto natural, si nosotros así también lo queremos entender, ¿sí? Entonces el producto natural se marca el criterio en una condición, pero ese criterio es la unión de las tablas a través de las llaves como tal, ¿no? Llave primaria y llave foránea como corresponde, ¿sí? Bien, entonces, así es como se empieza a trabajar con la unión de tablas. No se utiliza tanto el producto cartesiano, pero sí se llega a utilizar más el producto natural o la unión de tablas, o también denominado join, ¿sí? Más adelante vamos a ver otra manera de poder unir las tablas. Bien, no sé si hay alguna consulta respecto a lo que estoy mostrando en este momento. He mostrado el producto cartesiano y en este momento el producto natural o unión de tablas o el join, ¿no? Aquí también le voy a llamar así, unión de tablas, o al final se denomina join, que quiere decir unir también, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Bien, entonces, a ver, continuemos. Ya que estamos trabajando con el poder consolidar información que la obtenemos de más de una tabla, entonces, a ver, vayamos resolviendo algunas cosas que acá tenemos en enunciados, ¿sí? Dice, a ver, por ejemplo, mostrar los estudiantes que se encuentran registrados en alguna carrera, ¿sí? Los que están registrados en alguna carrera. A ver, para ello,
lo que tengo que hacer es un select, ¿sí? Para ver qué datos tengo en mi tabla estudiante. ¿Y cuál es la tabla en la cual se están registrando justamente que un estudiante pertenece a una carrera? Es justamente en la tabla pertenece, ¿sí? Entonces voy a mostrar las dos tablas. Voy a ver qué datos tenemos, que es justamente lo que hemos venido analizando hasta hace un momento. Miren, acá tenemos los registros de los estudiantes, ¿sí? Tenemos 4 estudiantes registrados, pero si nos damos cuenta, acá en la tabla pertenece, sí se está vinculando a qué estudiantes, con el RU obviamente, se está vinculando qué estudiantes están registrados en qué carreras. Por ejemplo, el RU 333 está en la carrera de estadística y también está estudiando en la carrera de ingeniería de sistemas, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que tiene el RU 333? Es Carla, ¿sí? Carla López. Ella es la que está estudiando en estas dos carreras, ¿sí? Por eso que está en la tabla pertenece, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos el RU 111, ¿sí? Ahí está el RU 111, que es Carolina Paz, que está estudiando en la carrera de física, ¿sí? El RU 444, que corresponde a Olga Kolke, está estudiando en matemáticas, ¿no? Así estamos manteniendo acá, en esta tabla, ahí se está manteniendo justamente la relación de quiénes están inscritos o están registrados o pertenecen a qué carrera, ¿no? Entonces, ahí está. Si nosotros observamos, acá hay alguien que no está todavía registrado a una carrera, que es este, porque su RU no aparece acá entre los registros en la tabla pertenece, ¿no? Es el 222, que estamos hablando de Juan Aliaga, por ejemplo. Él todavía no está registrado, está como estudiante, pero no está registrado a una carrera. Bien, entonces, si nosotros tenemos esta pregunta que dice mostrar los estudiantes, a ver dónde está, eh, acá, mostrar los estudiantes que se encuentran registrados en alguna carrera. Básicamente nosotros tenemos a 3 estudiantes registrados en alguna carrera. 3 porque hay uno que está estudiando 2 carreras, ¿sí? Pero como estudiante es uno solo, ¿sí? Entonces tenemos 3 estudiantes que están registrados y obviamente cada uno a una carrera como corresponde, ¿no? Una vez más, y para que estemos totalmente convencidos. El RU 333 está estudiando 2 carreras. Y si vemos el RU, corresponde a Carla López. ¿Sí? Esa persona, ese estudiante, está estudiando 2 carreras. Bien. Y obviamente ya lo hemos podido ver, ¿sí? Por ejemplo, acá, cuando hemos hecho la unión de tablas, el join, miren, cuando lo ejecuto esto, hemos obtenido todos los datos de las dos tablas. Pero si nos damos cuenta, miren, aquí nos está mostrando, por ejemplo, este primer registro, dice Carla López, ¿sí? Está estudiando estadística. Ya se estaba armando la información. Esta misma Carla López está estudiando ingeniería de sistemas. Recordemos que hay un estudiante que está estudiando 2 carreras y es justamente esta persona. Este otro estudiante con RU 111, que se llama Carolina Paz, está estudiando en la carrera de física. Y este otro registro, vemos que Olga Kolke está estudiando matemáticas. Recordemos que hay un estudiante que todavía no está registrado en una carrera, entonces eso es lo que nos estaría faltando. Pero miren, ya nos estaba armando la información. Obviamente ahora lo vamos a hacer de manera explícita, o sea, dando a conocer qué es lo que tenemos que mostrar, ¿sí? Ahí está. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que dice acá? Vamos a trabajar con 2 elementos. Una que ya lo hemos trabajado, unión de tablas, ¿sí? El join, si así lo queremos ver también. Esto de join lo vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer lo que ya habíamos hecho hace un momento, pero ahora ya indicando qué es lo que queremos mostrar. Es más, vamos a trabajar con los famosos alias, ¿sí? El alias, ¿qué es? Como así nosotros lo entendemos, es un sobrenombre que le damos a alguien. Ese es un alias, ¿no? O un apodo, si así queremos mencionarlo. Bien, entonces vamos a dar respuesta haciendo uso también de ese alias para poder ver de que se reduce nuestra calidad de visibilidad en una consulta y a la vez también es un poco más manejable. Bien, entonces nuestra pregunta es, mostrar los estudiantes que se encuentran registrados en alguna carrera, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer un select, ¿sí? Ahí está. Y voy a mostrar los estudiantes. De los estudiantes, ¿qué puedo mostrar? Los nombres,
el apellido paterno, ¿sí? Y el apellido materno, obviamente, apellido materno. Y acá mostramos la carrera también en la cual está inscrito, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el nombre de la carrera, así, ¿de acuerdo? Bien, pero atención, ¿de dónde lo estoy obteniendo? Esta información, el nombre, apellido paterno, apellido materno, lo estoy obteniendo de la tabla estudiante, ¿sí? De la tabla estudiante. El nombre de la carrera, en este caso lo puedo sacar desde la tabla carrera o prácticamente también desde la tabla pertenece, porque como tenemos acá todavía se está mostrando lo que acabamos de hacer hace un momento, en nombre de carrera también se está mencionando los nombres de las carreras, entonces puedo trabajar solamente en esas dos tablas, la tabla carrera y la tabla pertenece, ¿sí? Pertenece, ¿de acuerdo? Bien, ahí está. Atención, tenemos que cumplir una condición, eso es lo que habíamos mostrado, porque vamos a trabajar por unión de tablas. Entonces, mi condición es que el RU de mi tabla estudiante sea igual al RUE de la tabla pertenece. Y para eso, justamente lo que les indico, necesito conocer bien este esquema, ¿no? En el esquema dice el RU de estudiante tiene que ser igual al RUE en la tabla pertenece. Es la única manera de poder unir las tablas y consolidar la información que me está pidiendo, ¿sí? Bien, pero para poder llegar a esto y no estar escribiendo de manera extensa, le voy a dar un alias a las tablas, o sea, las tablas las voy a renombrar con su alias, ¿sí? Bien, por ejemplo, a mi tabla estudiante le voy a llamar E, ese es su alias, y a mi tabla pertenece le voy a nombrar con P, ¿sí? Entonces estoy utilizando las iniciales, la letra inicial de cada uno de estos nombres de tablas, de tal manera que se utiliza de la siguiente manera. Miren, voy a decir de la tabla estudiante, mire, punto, quiero mostrar sus nombres, ¿sí? Los nombres que lo estoy obteniendo de la tabla estudiante. De la tabla estudiante voy a obtener el apellido paterno. De la tabla estudiante voy a mostrar el apellido materno. Y atención acá, de la tabla pertenece voy a mostrar el nombre de la carrera, ¿sí? Así es como se está armando. Y esto gracias a este alias. Porque caso contrario tendría que utilizar todo de manera completa. Por ejemplo, decir de la tabla estudiante, ¿sí? Estudiante, mostrar los nombres. De la tabla estudiante, mostrar apellidos paternos. Entonces, es un poco más extenso, ¿sí? Entonces, cuando utilizo alias es mucho más corto, ¿sí? Así como están pudiendo observar. En el único lugar donde coloco los alias es en la cláusula from, donde estoy mencionando la tabla que voy a utilizar, ¿sí? Bien. Entonces, la condición debe cumplirse tal como hemos descrito. De la tabla estudiante, su RU tiene que ser igual al RU, pero desde la tabla pertenece. Y en la tabla pertenece ya no se llama RU, se llama RUE, pero está haciendo referencia al valor idéntico, ¿no? Bien, a ver, de tal manera que en este momento vamos a vamos a ejecutar esta consulta para ver cuál es el resultado que estoy obteniendo. Miren, lo voy a ejecutar y ¿qué es lo que estoy obteniendo? Como hemos previsto, el nombre, apellido paterno, apellido materno de la tabla estudiante y el nombre de la carrera, ¿sí? Básicamente de la tabla pertenece, en este momento estamos utilizando. Podríamos haber utilizado también a la tabla carrera, enseguida lo vamos a hacer, ¿sí? Pero ¿por qué estamos aprovechando el poder utilizar pertenece? Porque ahí ya en el atributo nombre de carrera se está mencionando a qué carrera pertenece cada estudiante. Entonces, con el trabajo de haber unido la llave primaria y llave foránea entre estas dos tablas, estoy consolidando la información que así está descrita, ¿no? Por ejemplo, acá, Carla López está en estadística, Carla López también está en ingeniería de STEM. Es lo que habíamos visto cuando hemos empezado a ver cada una de las tablas de manera independiente, ¿no? Carolina está estudiando física y Olga está estudiando matemáticas, ¿no? Bien, entonces miren cómo se va armando la información. Más allá de que los datos estaban esparcidos en este caso,
en cada una de sus tablas como corresponde, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Armar información en un solo lugar. En este caso, esta es la tabla resultante de la consulta que se ha realizado. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está una alternativa. ¿Sí? Y bueno, básicamente así es como trabajamos en más de una tabla. No sé si hay alguna consulta, ¿sí? Al respecto. Listen, una pregunta. Como... Adelante. no, Listen, ay, no se escucha, creo. Le escucho, adelante. Mm, ¿Cómo está poniendo E en vez de estudiante? ¿Se puede poner número en vez de E? Ya, lo que usted me está diciendo es que si yo coloco números, por ejemplo, 1 para estudiante, 2 para pertenece, a eso se refiere. Sí, listen. Ya, a ver, probaremos, ¿no? Al final para que estemos convencidos, porque en este momento yo les puedo decir si se permite o no se permite, pero ya que estamos con el gestor de base de datos, a ver, colocaremos, ¿no? Por ejemplo, el 1 hemos colocado para estudiante y el 2 es para la tabla pertenece, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí está. Quiero colocar el 2 para la tabla pertenece, de tal manera que acá sea 1 y acá sea 2. Esa es la idea, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo ejecuto. ¿Y qué es lo que dice? Sintaxis incorrecta, ¿sí? Así como nosotros en algún momento hemos renombrado en álgebra relacional y hemos utilizado letras, en este caso lo aconsejable es trabajar siempre con letras, ¿sí? Entonces, por lo general, la idea es que nosotros podamos utilizar, no es una regla marcada, ¿sí? No es una regla ya marcada, pero es una recomendación que se hace, es que cuando yo tenga que renombrar a las tablas, utilice por lo general la inicial del nombre de la tabla, como he utilizado acá. Para estudiante le he dicho E, para pertenece le he dicho P. Ahora, en el renombrado se utiliza entonces, en otras palabras, letras, ¿sí? A la consulta que ha hecho su compañera, pero no siempre una sola letra. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo decía acá en estudiantes va a ser es, en pertenece va a ser P, por ejemplo, ¿no? Entonces acá voy a decir es para la tabla estudiante, ahí está es, y para la tabla pertenece le he llamado P, de tal manera que acá voy a utilizar el es y aquí voy a utilizar el P, ¿no? Como alias para las tablas. Entonces cuando ejecuto, miren, tengo nomás el resultado que corresponde. Entonces, a la consulta que hacía su compañera, y lo hemos probado, entonces en los alias no utilizar números, utilizar letras nomás. Letras que puede ser una sola letra o como estamos utilizando acá, por ejemplo, un par de letras. Pero de hecho tiene que ser menor, ¿no? Al nombre real que se está utilizando, porque si no, no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. Bien, entonces esta es también una manera de poder renombrar con letras, ¿sí? Con caracteres, pero al decir caracteres que sean alfabéticas, ¿no? No tampoco símbolos, por ejemplo, decir, para estudiante voy a utilizar el símbolo de arroba, para pertenecer voy a utilizar el símbolo de numeral, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, tienen que ser letras y obviamente del alfabeto como tal, ¿sí? Bien, entonces a la consulta que hacía su compañera, hemos salido de dudas, inclusive colocando con la idea que tenía su compañera. Entonces, hemos podido probar, no es bueno utilizar números, mejor letras, ¿sí? Del alfabeto, en otras palabras. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bien, entonces, en nuestro caso, hemos utilizado solamente las iniciales de cada una de las tablas, ¿sí? La letra inicial de cada una de las tablas. Y me está funcionando bien, ¿sí? Entonces ahí está el resultado, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Vamos a ver una otra manera, ¿sí? De poder generar un resultado similar, no estoy diciendo idéntico, un resultado similar
para poder consolidar también esto, ¿sí? Bueno, para esto se puede utilizar subconsultas, ¿sí? Porque al final, ¿qué es lo que nos decía en la pregunta? Mostrar los estudiantes que se encuentran registrados en alguna carrera. Nosotros podríamos haber simplemente mostrado los nombres de los estudiantes y no de la carrera, porque al final esa era también la pregunta como tal. De tal manera que yo podía haber obtenido esto, podía haber dicho, bueno, los que están vinculados a alguna carrera son Carla López, Carolina Ortega, Carla López porque también está volviendo a aparecer en la consolidación de una otra carrera en la que está registrada, y también decíamos Olga Colque. Entonces, esa era la manera, ¿sí? Esa era la manera. Entonces, como nos habían hecho esa pregunta, podíamos haber mostrado un resultado de esta manera, y no hay problema. Solamente con ánimo de que podamos ver a qué carrera está vinculado, hemos añadido esto, y nos ha parecido bastante bien la información que hemos armado, ¿no? Bien, pero también hay otra alternativa, pero que va a ser un tanto ya limitada en comparación a lo que acabamos de mostrar. Es las subconsultas, ¿sí? Ahora, ¿qué es una subconsulta? De todos modos, está en nuestra diapositiva, en nuestro material de lectura que tenemos para el lenguaje SQL. Ahí se está indicando qué es una subconsulta. Y básicamente una subconsulta son consultas integradas dentro de otras consultas. También se denomina consultas anidadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una contiene a otra y otra. Por si acaso, no tenemos un límite claro. Obviamente tiene su complejidad cuando voy haciendo muchas subconsultas anidadas, pero por lo general no vamos a llegar a cometer grandes cantidades de subconsultas, ¿sí? Solamente las necesarias. Bien, entonces, como son subconsultas, quiere decir que consultas dentro de otras consultas, entonces vamos a dar respuesta a esta misma pregunta haciendo uso de las subconsultas, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que me está pidiendo? Dice mostrar los estudiantes que se encuentran registrados en alguna carrera. Entonces voy a decir, bueno, entonces voy a mostrar de los estudiantes los nombres, ¿sí? Voy a mostrar el apellido paterno y voy a mostrar también el apellido materno, ¿sí? Eso es lo que voy a mostrar. ¿De dónde lo obtengo? De la tabla estudiante. Eso es lo que quiero hacer, ¿sí? De la tabla estudiante quiero mostrar, ¿sí? Y como quiero mostrar de la tabla estudiante, ¿sí? Lo voy a dejar hasta ahí. Y miren, acá es donde voy a empezar a trabajar con las subconsultas. Voy a utilizar la cláusula where, que es la condición. Hace un momento la hemos utilizado para unir las tablas. Y aquí también vamos a utilizar, pero no para unir, sino para consultar como tal a los valores de los atributos, que en este caso son llave por un lado, y llave primaria, y llave foránea por otro lado. Estudiante tiene su llave primaria, que es el RU, ¿sí? Entonces, los valores de RU se van a consultar en una lista de valores que se lo va a obtener a través de otra consulta. Y ahí es justamente donde vamos a jugar con la idea de subconsultas. Miren, les había dicho, vamos a utilizar este operador IN, y les había dicho, vamos a empezar a utilizar bastante más adelante, y este es el momento en el cual vamos a empezar a utilizar. Y acá vamos a tener una subconsulta, ¿sí? Y para mostrar la subconsulta, voy a utilizar los paréntesis, ¿sí? Para integrar dentro de este paréntesis la consulta, que obviamente nos va a arrojar valores, una lista de valores, que los vamos a tener que comparar con este RU, ¿sí? Bien, y la manera de hacer es la siguiente. Voy a hacer un select y voy a hacer un select para mostrar los RUs de los estudiantes, ¿sí? Permítanme, para que acá tengamos un mejor espacio. Voy a hacer lo siguiente. ¿Y de dónde lo estamos obteniendo? Esto de la tabla pertenece, ¿sí? De la tabla pertenece. Bien. Miren, ¿qué es lo que está pasando acá? Estoy diciendo, voy a mostrar los nombres, apellido paterno, apellido materno, desde la tabla estudiante, donde se cumple la siguiente condición, que el RU del estudiante esté entre, o sea, el valor del RU de un estudiante esté entre los valores que se obtenga de esta consulta interna, ¿no? Por eso se llama subconsultas. Una consulta está agarrando a otra consulta más interna, ¿sí? Ahora ustedes dirán,
A ver, ya, estoy de acuerdo en que el RU tiene que compararse con una lista de valores. Para eso se utiliza el IN, ¿no? Esa lista de valores, ¿de dónde lo estoy obteniendo? De la ejecución de esta consulta interna. Por ejemplo, si yo ejecuto esta consulta interna, ¿qué estoy obteniendo? Los RUs, ¿sí? De la tabla pertenece. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Ese es de la tabla pertenece. Los RUs de la tabla pertenece. Ahí se están registrando los RUs de los estudiantes que están vinculados a alguna carrera, ¿sí? Es lo que está pasando. Entonces, esta es la lista de valores, ¿sí? Esta es la lista de valores, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como esta es la lista de valores, este RU de estudiante va a comparar su valor, ¿sí? Va a agarrar en primera instancia el primer RU y lo va a comparar con esta lista de valores. Va a decir, ¿es igual a esto? Sí, si es igual a eso, entonces que me muestre todos estos atributos. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Luego va a agarrar el otro RU y lo va a empezar a comparar, ¿no? Si está acá, si está en esta lista, ¿no? Al decir si está en, por eso estoy utilizando el in, ¿no? ¿Qué quiere decir en? Entonces digo, si el RU que estemos comparando de la tabla estudiante está en esta lista de resultados, entonces muestro los nombres, apellidos paterno y apellido materno, ¿no? Caso de que el RU que estemos comparando no esté en esta lista, entonces no lo va a mostrar porque no está cumpliendo la condición, ¿sí? Entonces, miren, así es como trabajan las subconsultas. Ahora, quiero ejecutar todo esto, entonces tengo que agarrar todo eso y lo voy a ejecutar, ¿sí? Lo voy a ejecutar. Miren, ¿qué es lo que está pasando? Carolina está registrada a una carrera, ¿sí? Carla también y Olga también, ¿sí? También están registrados a una carrera. Es justamente lo que hemos ido mostrando. Porque de la tabla de estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer esta consulta. Tengo el único que no está registrado a una carrera es Juan, ¿sí? Después todos están registrados a alguna de las carreras. Es más, una de ellas está en dos carreras, ¿no? Bien, ahí está entonces. Es otra manera de mostrar, ¿sí? Con subconsultas. Y las subconsultas trabajan de esta manera, ¿sí? Una consulta, que es la que genera los valores, en este caso, o la lista de valores, que se van a comparar con el RU, en este caso, pero desde la tabla estudiante. Ahora, acá hay un tip que nosotros vamos a hacer, es una recomendación, ¿sí? Es un, es una recomendación, sí, estoy en el término correcto, es una recomendación que les voy a hacer que les va a servir bastante cuando trabajo con subconsultas. Miren, de la tabla estudiante, RU es su llave primaria. De la tabla pertenece RUE, es una llave foránea, ¿no? Entonces, cuando yo voy a unir las tablas haciendo uso de subconsultas con este operador IN, tengo que ver que acá esté un valor de llave, puede ser primaria o foránea, y acá también esté un atributo que corresponda a llave primaria o llave foránea. Esto en correspondencia a qué? A este nuestro esquema de base de datos, ¿sí? RU en estudiante, llave primaria. RUE en la tabla pertenece, llave foránea, que es parte también de la llave primaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que pasar. En algún otro caso, suele haber los problemas siguientes. Por ejemplo, decir, a ver, ¿dónde, acá estamos cumpliendo, ¿no? De la tabla estudiante, ¿dónde RU esté en los valores obtenidos acá y no utilizamos este valor de llave, ¿sí? Si no utilizamos otro atributo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tendríamos en la tabla pertenece un atributo CI, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Donde dice, bueno, vamos a comparar el valor de RU con el valor de CI, pero no corresponde porque nunca van a coincidir. Por tanto, vamos a tener problemas. Entonces, siempre la unión, ¿sí? El vínculo se da entre los atributos llave. Y para eso, una vez más, tengo que entender bien cuál es el esquema de mi base de datos. ¿Sí? Bien, entonces ahí está. Así nomás tiene que ser. Bien, no sé si hay alguna consulta respecto a este nuevo método que estamos viendo, que son las subconsultas. ¿Sí? Las subconsultas, su manera de realizarse es
de adentro hacia afuera, porque primero se ejecutan las subconsultas internas, porque de ahí se obtiene una lista de valores que son utilizados luego por las consultas externas. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, entonces consulto. A ver, por favor, desde la siguiente sesión coloquen sus nombres completos. Algunos colocan solamente su nombre y no con su apellido. Obviamente la mayoría está con su apellido, pero en muchos casos no los llego a comprender bien su apellido y demás, ¿no? A ver, Caleb Mamani. Caleb, ¿está quedando claro? Caleb, bien, bien, está bien, está bien. Ya, entonces, miren, así es como vamos a ir trabajando con más de una tabla. Ahora, miren, ¿qué es lo que ha pasado acá para esta pregunta, no? Mostrar los estudiantes que se encuentran registrados en alguna carrera. Hemos trabajado sobre dos tablas. Hemos aprovechado que la tabla estudiante, al estar vinculado con la tabla pertenece, y en la tabla pertenece ya teníamos de dónde obtener el nombre de la carrera porque ahí ya estaba el valor como tal, ¿no? En muchos casos puede pasar de que en la tabla carrera el nombre de la carrera no sea llave. En este caso sí lo es, ¿no? Porque si vemos nuestro esquema de la carrera, el nombre de la carrera es la llave, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido un código, por ejemplo, código de carrera, y el nombre de carrera esté acá específicamente solamente en la tabla carrera? Y ya no lo podíamos utilizar ni siquiera en la tabla pertenece, no podríamos encontrar ese valor. Si fuese así, hubiésemos tenido que trabajar con tres tablas, ¿sí? Con tres tablas. Entonces, por ejemplo, vamos a producir el mismo resultado, pero haciendo uso de las tres tablas. Miren, acá lo voy a generar acá abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar ya los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes, su nombre, su apellido paterno, su apellido materno. Voy a mostrar el nombre de carrera, pero ya no lo voy a mostrar desde la tabla pertenece. Lo voy a mostrar desde la tabla carrera. Eso quiere decir que voy a utilizar también la tabla carrera y eso lo voy a colocar en el from, ¿sí? En el cual voy a darle un alias con la letra C, que quiere decir C, que corresponde a la carrera, ¿no? Entonces, a ver, acá el nombre de la carrera, a ver, permítanme, no sé si está bien escrito, nom C es en la tabla carrera, ¿no? No es nombre de carrera, es nom C, así está, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que voy a mostrar. Y es más, acá para que quede una información un poco más completa, inclusive, de la tabla pertenece, voy a mostrar la fecha de inscripción, o sea, del estudiante que se ha vinculado a esa carrera y me muestre obviamente sus datos del estudiante. Entonces, miren qué es lo que estoy haciendo. Estoy armando una información un poquito más completa, ¿no? Bien, y como estoy queriendo trabajar con las tres tablas, entonces tiene que suceder lo siguiente. Miren, con esta instrucción en la condición de decir estudiante RU es igual a pertenece.rue, o sea, sus atributos, con eso estoy uniendo las dos tablas. Atención, vuelvo nuevamente a mi esquema. Acá en la estudiante se está vinculando con la tabla pertenece, ¿sí? Pero ahora tengo que vincular la tabla pertenece con la tabla carrera. ¿A través de qué atributos? Miren, nom C de la tabla pertenece con nom C de la tabla carrera. Entonces tengo que hacer eso. Tengo que decir, y además, ¿sí? Tengo que vincular la tabla pertenece con su atributo nom carrera, en este caso así está, ¿sí? Sea igual a la tabla carrera con su atributo nom C, ¿no? Ahí está. Bueno, acá en el esquema está nom C para las dos tablas, ¿sí? Para las dos tablas. Pero en la base de datos física, en la tabla pertenece está con nom carrera, ¿sí? Es la única diferencia que tengo acá respecto al esquema que estoy utilizando. Es más, lo voy a modificar para más luego, para
que no haya confusión. Pero miren, estoy utilizando la misma lógica, ¿no? Que el nombre de casera de la tabla pertenece tiene que ser igual al nombre de casera, pero en la tabla casera, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Cómo estoy uniendo las tablas? En la condición, haciendo uso de llaves primarias y llaves foráneas como corresponde, ¿no? Bien, entonces en este momento ya he vinculado a las tres caseras. Es más, de las tres caseras estoy obteniendo información relevante y lo voy a ejecutar, ¿sí? Lo voy a ejecutar. Lo ejecuto y miren, ¿qué es lo que me sale? Carla López está estudiando estadística y en tal fecha se había inscrito, ¿no? Estamos armando la información. Carolina Paz está estudiando física y en esta fecha se ha vinculado a esta carrera. Carla López nuevamente está estudiando ingeniería de sistemas. Recordemos que este estudiante está estudiando dos carreras y esta es su fecha de registro. Olga Kolke está estudiando matemáticas y ahí está su fecha de registro en la cual se ha vinculado a esa carrera, ¿no? Entonces, miren cómo es el potencial básicamente de este tipo de consultas por unión de tablas o join también denominado, ¿sí? A diferencia de las subconsultas, atención, en cuestión de ejecución, en tiempos de ejecución, es mucho más violento trabajar con subconsultas, ¿sí? Es mucho más violento, pero tiene sus ciertas limitantes. Por ejemplo, en estas subconsultas, yo no puedo llegar a mostrar acá en la cláusula select para ver el resultado final. Por ejemplo, no puedo decir acá, también muéstrenme el nombre de la carrera, ¿sí? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque está trabajando por separado. Y en la tabla estudiante, por ejemplo, yo no tengo este atributo nom carrera. Por tanto, no voy a poder mostrar. Me va a salir un error al momento de querer ejecutar esta consulta. Entonces, esa es la limitante, de que solamente vamos a mostrar datos que correspondan a la primera tabla de la cual quiero mostrar los resultados, ya que las otras subconsultas que voy a ejecutar son internas que nos ofrecen valores de comparación para que podamos armar básicamente esta consulta, ¿no? Bien, a ver, acá hay una consulta de Franklin, dice, ingeniero, en las subconsultas estaría si desearíamos saber cuántos estudiantes tienen el mismo apellido paterno, ¿ya? No, sería otra la manera, ¿sí? Sería otra la manera. Por ejemplo, dice, su compañero consulta de que si yo quisiera mostrar cuántos, a ver, voy a leer de manera completa, dice, en las subconsultas estaría si desearíamos saber cuántos estudiantes tienen el mismo apellido paterno. No, no. Solamente tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, a la consulta de su compañero, ¿cuántos estudiantes tienen el mismo apellido paterno, por ejemplo? ¿Sí? Tendríamos que trabajar solamente en la tabla estudiante, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Para empezar, tengo que decir distintos, ¿sí? Tienen el mismo apellido paterno. Aquí voy a colocar el apellido paterno, ¿sí? Y además, miren, voy a hacer un conteo de lo que vaya apareciendo, ¿sí? Esto, ¿de dónde? De la tabla estudiante. Ahí está. Ya lo voy a ejecutar. A ver. Apellido paterno. Ahí, un ratito. Esto es mostrar, ahí está. Estos son los apellidos paternos diferentes, ¿no? Y lo que quiero hacer es el conteo. Para eso tendría que ser un agrupamiento, ¿sí? Agrupar. Y me estoy anticipando algo, ¿sí? Lo vamos a explicar más adelante. Agrupar por apellido paterno. Ahí está. Y en este caso no voy a utilizar el distinto. A ver, voy a utilizar esto y voy a hacer un conteo. Ahí está. Bien, lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Pero miren, ¿qué es lo que está pasando acá? Su compañero decía, ¿cuántos estudiantes tienen el mismo apellido, ¿no? Por ejemplo, acá, Aliaga hay una sola persona con el apellido Aliaga. Colque, uno solo. Paz, uno solo, ¿sí? Eso es lo que está pasando acá.
Pero me estoy anticipando algo que no estamos viendo todavía en este momento. Pero la consulta que hacía su compañero, esta es la manera de poder hacer las consultas. No necesito hacer subconsultas, ¿sí? Bien, esto lo vamos a probar más adelante. Pero miren, así es como se hace este tipo de consultas para saber para qué apellido, cuántos estudiantes tienen ese mismo apellido. En este caso no se está repitiendo. Cada uno por separado tiene su apellido paterno. No hay ninguno que estemos haciendo igualito, ¿sí? Un apellido de más de un estudiante con el mismo apellido paterno. Pero esta es la manera de mostrar, ¿sí? Por ejemplo, Carlos Aliaga hay un solo estudiante con este apellido paterno. Hay un solo estudiante con el apellido Colque y hay un solo estudiante con el apellido Paz, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Es más, lo voy a llevar más allá porque nos va a servir como material, ¿sí? Lo voy a llevar mucho más allá para que nos sirva como material. Pero ahí está, a la consulta que hacía su compañero, así es como se va trabajando, ¿sí? Bien. Pero ya es un tema que más adelante lo vamos a ver, lo de los agrupamientos y todo ello. Pero ahí ya les estoy demostrando cómo es posible hacer. Pero para esto no necesito subconsulta, ¿sí? A la consulta que hacía, a ver, ¿quién era? Franklin Mamani. Entonces, su consulta así se hace, pero no con subconsultas, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Bien, ahí está entonces, ¿sí? A ver, miren, hemos trabajado bastante, ¿sí? Bastante en el simple hecho de querer trabajar sobre más de una tabla, ¿sí? Hemos trabajado con mostrar el producto cartesiano, la unión natural que estamos viendo que tiene un gran potencial, ¿sí? Hemos trabajado con los alias para unir las tablas y obviamente hemos trabajado con más de una tabla también acá. Miren, esta es una de las consultas más completas que al momento tenemos, ¿sí? Las subconsultas, les había dicho, en ejecución, tiempo de ejecución es muy eficiente. El problema es que no puedo llegar a mostrar atributos que no correspondan a la primera tabla, de la cual obviamente se va a obtener la información, ¿sí? Y las subconsultas me sirven para trabajar, obviamente para generar valores para que se cumplan las condiciones, sobre todo, ¿no? Bien, acá para terminar esta parte, ¿cómo se vería la subconsulta si quisiésemos obtener trabajando con las tres tablas, ¿no? Tendríamos que hacer lo mismo. A ver, permítanme, me lo voy a copiar todo esto. Pero acá solamente está trabajando con dos tablas, ¿no? Eso es cierto. Con la tabla estudiante y con la tabla pertenece. Si queremos vincular la tabla casera más, obviamente tendríamos que trabajar de la siguiente manera. Miren, vamos a mostrar nombres, apellidos paterno de estudiante, donde el RU esté comprendido entre los valores de RU de estudiante de la tabla pertenece, y acá vamos a ampliar el from, o perdón, el where, ¿sí? Voy a decir dónde se cumple la siguiente condición, que en la tabla pertenece, ¿sí? En nom casera de la tabla pertenece, mire, esté en, o sea, los valores que se vayan a comparar de la tabla pertenece del nombre de casera, se comparen con una lista de valores. Esa lista de valores lo voy a obtener de dónde. Miren, nuestro esquema que dice, nombre en la tabla pertenece, tiene que ser igual o tiene que comparar sus valores con el nombre de casera, pero de la tabla casera. Entonces acá voy a decir, nom C, así está, ¿sí? Nom C, pero desde la tabla casera, ¿sí? Ahí está. De tal manera que, miren, así es como, a ver si lo queremos ordenar mejorcito y su vista sea idéntica a la que estamos mostrando, así tendría que ser las subconsultas. Acá generamos un valor que luego se compara con los nombres de casera de la tabla pertenece y con eso se obtiene otra lista de valores y esa se compara con el RU de estudiante de tal manera que puedo obtener el resultado. Si nosotros en este momento ejecutamos todo esto, nos va a salir tal como estábamos previendo, ¿sí? No hay mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está entonces, así es como se trabaja con subconsultas y miren, acá he trabajado con más de una tabla. La ejecución de una subconsulta es de adentro hacia afuera. Miren aquí, ¿qué es lo que se hace en esta primera parte? Se ejecuta y se muestra todas las carreras. Eso es lo que dice acá. Nombre de carrera desde todas las carreras. Como esta es la lista de valores a comparar, esa se va a utilizar para comparar acá.
para ver cuáles son las carreras que obviamente están con algún registro para los estudiantes. Entonces, esto, cuando se ejecute, me va a producir otra salida, ¿no? Los RUs de los estudiantes que están vinculados a una carrera. Y para culminar, luego se ejecuta toda la consulta en general para poder mostrar los datos, ¿sí? Ahí está entonces cómo se trabaja con subconsultas. Bien. A ver, vayamos avanzando, ¿sí? Dice acá otra pregunta, dice mostrar los estudiantes y la dirección de su carrera a la que asiste, ¿no? Tengo otra pregunta, pero si me doy cuenta, acá tengo que trabajar también con más de una tabla, porque es de mostrar los estudiantes. Ya, los estudiantes tengo que mostrar. Y la dirección de su carrera, la dirección de su carrera. Entonces, eso para obtener, ¿qué tengo que hacer? Voy a revisar nuestro esquema de base de datos. Dice, estudiante, aquí tengo los datos para mostrar de los estudiantes, ¿sí? Pero aquí tengo una dirección, pero no es de carrera, esta dirección es del estudiante, ¿sí? Eso es otra cosa, muy diferente, ¿ya? Bien, entonces la dirección de la carrera está acá. Miren, este atributo está acá. Esto es lo que tengo que mostrar, más algunos datos de la tabla estudiante. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar con las tres tablas. Estudiante, la tabla pertenece porque es el vínculo que nos da el registro de qué estudiantes están en qué carreras y de la tabla carrera de la cual voy a obtener la dirección, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Atención, no podría trabajar con subconsultas porque recordemos que la subconsulta me va a poder mostrar los atributos de una tabla, pero no de más de una tabla. Ese es el problema. Entonces, lo que tendría que hacer es trabajar con la unión de tablas, ¿sí? Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a mostrar del estudiante sus nombres y además voy a mostrar del estudiante su apellido paterno, ¿ya? Que sea eso, no hay problema, ¿sí? Y de la tabla carrera tengo que mostrar su dirección. Así es como está el atributo dirección en la tabla carrera. ¿De dónde lo voy a obtener? Tengo que trabajar con la tabla estudiante. Le voy a dar un alias E. Tengo que trabajar con la tabla pertenece. Le voy a dar un alias P. Tengo que trabajar con la tabla carrera y le voy a dar un alias C. ¿Sí? De tal manera que no escribamos todo. ¿Cuál sería la condición inicial? ¿Sí? Tienen que estar unidas las tablas, ¿sí? Tienen que estar unidas las tablas. Por tanto, estudiante RU tiene que ser igual a pertenece punto RUE, así está. Y además, de la tabla pertenece punto nombre de carrera, tiene que ser igual a la tabla carrera con su atributo nom C, ¿sí? Ahí está. A ver, si nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Si nosotros ejecutamos esto, ahí está, vamos a obtener el resultado que estamos buscando, ¿no? Nos decía mostrar los estudiantes y la dirección de su carrera a la que asiste. Por ejemplo, miren, Carla, ¿sí? No tiene apellido paterno, pero de hecho debe tener apellido materno, ¿sí? Dice, va al campus central, ¿sí? Carolina va también al campus central. Carla, en su otra carrera, va a la ciudadela universitaria y Olga, en su carrera, va al campus central. Entonces, miren, estamos armando la información que se nos ha pedido, ¿no? Alguien dirá, pero ya quiero saber en qué carrera más está. Aprovechemos, ¿no? Entonces yo digo, carrera punto, a ver, ¿dónde está? Nombre de carrera, ¿no? El nombre de la carrera más que me muestre. Listo, ¿sí? Bien, entonces así tenemos una información un poquito más completa. A ver, lo voy a ejecutar. A ver, ¿qué ha pasado? Ya, acá estoy utilizando de más. Me lo he comido una letra C. Ahí está. Bien, a ver, lo voy a ejecutar. Miren, Carla en su carrera de estadística al campus central se va. Carolina en su carrera de física al campus central también se va. Carla en su carrera de ingeniería de sistemas a la ciudadela universitaria y Olga en su carrera de matemáticas al campus central. Entonces, estamos armando la información como nos había pedido, ¿sí?
No podría utilizar aquí subconsultas, porque si utilizo subconsultas no voy a poder mostrar la dirección porque va a venir de otra tabla, ¿no? O solamente voy a poder mostrar la dirección, pero no voy a poder mostrar los nombres o datos de los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es la limitante de las subconsultas. Pero una vez más, a nivel de tiempo de ejecución, es mucho más violento, ¿sí? A ver, acá hay una consulta en el chat. Dice, eh, a ver, Diana consulta. ¿Me puede volver a aceptar? Mi señal está mal. Ya, pero ¿aceptar dónde? ¿Al curso? Ya está en el curso, supongo. A ver, Diana. eh, bueno, en este momento el ingreso a nuestra sesión es abierta, ¿no? Es suficiente con tener el enlace y entramos nomás. Bien, o a menos que se haya referido a algo diferente su compañero. Bien, entonces miren, ahí estamos dando solución a esa consulta, ¿sí? A ver, acá, ¿qué dice la otra pregunta? Mostrar a los estudiantes que no están aún registrados en alguna carrera, ¿sí? Y recordemos que hay un estudiante que no está registrado todavía a una carrera, ¿sí? ¿Cómo lo hemos verificado ello? Hemos hecho un select a la tabla estudiante, ¿sí? En la tabla estudiante y hemos hecho un select también para ver qué tenemos en la tabla pertenece, ¿sí? Ahí está. Y aquí hemos podido, como tenemos pocos datos, podemos verificar todavía, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí es la tabla pertenece, el RU 333, no, perdón. Sí, está bien. El RU 333, 111 y 444 son los estudiantes que pertenecen a alguna carrera. Entonces aquí está 111, 333 y 444 pertenecen a una carrera, pero no el 222, que es Juan Aliaga, ¿no? Él es el que no pertenece a ninguna carrera todavía. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Sí? Eh, Básicamente, ¿sí? No sería hacer lo mismo que hemos hecho hace un momento. Por ejemplo, alguien dirá, a ver, voy a mostrar, a ver, me voy a copiar la consulta, por favor. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿sí? A ver, como dice que me muestre que estudiantes todavía no están vinculados a alguna carrera o no están registrados a alguna carrera, puedo decir, con esto muestro el apellido paterno, apellido materno y el nombre de carrera. Bueno, como no está vinculado a ninguna carrera, no necesito mostrar el nombre de carrera, ¿no? Pero sí tengo que trabajar con las dos tablas, con estudiante y con la tabla pertenece. Entonces, miren, ¿qué pasaría si alguien dice, bueno, si aquí decíamos igual, entonces diremos que no es igual, ¿no? Que no es igual. Entonces, para decir no es igual, utilizo el diferente, ¿no? Entonces, alguien puede decir eso, decir, bueno, tenemos que trabajar sobre las dos tablas porque en la tabla pertenece verifico si no está el estudiante. Entonces, puedo utilizar, si utilizaba igual y me salía que de todos los estudiantes que están vinculados a una carrera, y si utilizo el diferente, me va a salir de los que no están justamente vinculados a una carrera, ¿no? Es lo más lógico que pueden llegar a pensar, pero ya en la parte práctica, miren, lo ejecuto y me va a salir un producto cartesiano, ¿sí? Pero que no tiene sentido, está haciendo un producto cartesiano evitando algunas diferencias de las tuplas, pero no es lo que estoy buscando, porque yo sé que hay un estudiante que no está vinculado, ¿no? Entonces, no es así de sencillo de poder decir, si con el igual yo conseguía mostrar todos los que están vinculados a una carrera, ¿sí? Entonces, con el no es igual, o sea, el diferente, voy a consolidar, mostrar de los que no están vinculados a una carrera. Pero miren, ocasionó este problema. Entonces, tengo que utilizar otra manera. En este caso, ¿qué es lo que me está pidiendo? Mostrar los estudiantes que no están vinculados a una carrera. Por tanto, no es necesario mostrar los datos de una carrera porque no está vinculado a ninguna carrera, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a utilizar las subconsultas, ¿sí? Voy a decir, mostrar los nombres, mostrar los apellidos paterno, ¿sí? Paterno y apellido materno. Ahí está, apellido materno.
que lo voy a obtener desde la tabla estudiante. A ver, permítanme. Ya, lo voy a obtener desde la tabla estudiante. Y miren, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a decir dónde el RU de estudiante. Si con esto conseguíamos que se muestre quiénes están vinculados a alguna carrera, vamos a ver qué hacemos en este momento. A ver, voy a mostrar acá el RUE, pero desde la tabla pertenece, ¿no? Pertenece. Atención, con esta consulta estamos obteniendo quiénes están vinculados a una carrera, ¿sí? Ahora, ¿qué sugieren para ver que no estén vinculados a una carrera? ¿Qué tendríamos que utilizar? ¿Qué sugieren acá viendo esta consulta? Que alguien me colabore y me diga, esto tendría que agregar para justamente obtener lo que estamos buscando. Mostrar estudiantes que no están vinculados en una carrera o que no pertenecen a una carrera. A ver, ¿quién tiene una idea? Bien, a ver, acá hay una participación que, a ver, vamos a ver. Nos dice que no tiene que ser igual, ¿sí? Aquí nos dice si estamos verificando que el RU esté en esta lista que nos está mostrando, porque al final la subconsulta funciona de adentro hacia afuera, habíamos dicho, ¿no? De lo más interno hacia afuera. Por ejemplo, si yo ejecuto esta consulta, ¿qué me está mostrando? Los RUs de los estudiantes que están vinculados a alguna carrera, porque lo estoy obteniendo de la tabla pertenece, ¿no? Entonces, esa lista de valores, de datos, se van a comparar con el RU, pero desde la tabla estudiante, ¿sí? Desde la tabla estudiante. Entonces, dice, si vamos a comparar el RU de la tabla estudiante con cada uno de estos valores y ver si están en esta lista y va a mostrar los valores, entonces, ¿por qué no hacer lo siguiente? Decir que no estén en, o sea, el RU de la tabla estudiante no esté en esa lista de valores que tenemos acá visible, ¿no? Entonces, a ver, si esa es la idea, a ver, lo voy a ejecutar. Y miren, ¿qué es lo que me sale? Es justamente este registro de Juan Aliaga, que es el que no está todavía vinculado a una carrera. Entonces, miren, así es como se utiliza. Se dice, donde el RU no esté en esta lista, ¿no? Y esta lista que me está haciendo referencia a la tabla pertenece. Por tanto, digo, ya, entonces me va a mostrar los estudiantes que no estén en la tabla pertenece. Y es justamente esa la razón, ¿no? Si no están en la tabla pertenece, no están vinculados a ninguna carrera. Entonces, así es como podemos llegar a resolver. En este caso, no es prudente utilizar la unión de tablas. Sí es prudente utilizar las subconsultas. ¿Sí? Bien, ahí está. ¿Alguna consulta adicional? A ver, pregunto, Patricia Flores, ¿está quedando claro? Sí, je. Ya. A ver, alguien más, un hito más, a ver, para estar convencidos. Brian Escobar, ¿está quedando claro? Sí, Inge, todo claro. Ya, perfecto. Bien, entonces miren cómo estamos empezando a trabajar con más de una tabla, ¿sí? Es muy importante. Ahora, atención, para los que en este momento se están preguntando, y todo esto que estamos viendo ahorita va a entrar al examen, ¿no? Eso es lo que están consultándose muchos. Y alguien dirá, porque está trabajando en más de una tabla, como que se está viniendo un tanto complicadita la vida, ¿no? Eh, para su buena suerte, no va a entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos conociendo hoy y no valdría, no sería muy lógico que les diga que esto también va a entrar al examen de esta tarde. Estamos a menos de 12 horas y no sería muy prudente. Pero estamos aprovechando en poder utilizar igual, ¿sí? Estamos generando consultas,
estamos utilizando operadores y todo, que de hecho lo van a necesitar también para su examen. ¿De acuerdo? Bien. Ya, al momento alguna consulta. A ver, acá en el chat me preguntan. Bien, enseguida vamos a hablar de qué es lo que ingresa al examen, ¿sí? Pero ya les estoy mencionando, esto de subconsultas, consulta con más de una tabla, la estamos aprendiendo y no quiere decir, bueno, entonces como no va a entrar para esta tarde, entonces ya no voy a atender o me voy a ir, ¿no? No, porque en base a esto ya se vienen más y más consultas complicadas, ¿sí? Que de hecho nos van a facilitar la vida y nos van a salvar la vida en muchas ocasiones. Entonces tenemos que nomás aprender, ¿sí? Bien, a ver, para que vayamos cerrando esta nuestra sesión, porque miren, tenemos todavía muchas consultas, miren, muchas consultas tenemos, que no las estamos resolviendo y no creo que la terminemos de resolver el día de hoy, ¿sí? Seguramente en la siguiente sesión sí lo vamos a terminar, porque ahora nos hemos tomado el tiempo bastante en poder trabajar en más de una tabla, en poder comprender cómo se trabaja y todo ello, ¿no? Bien, a ver, esta consulta más vamos a generar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Mostrar los estudiantes a los que se les dotó de una computadora, ¿sí? Mostrar los estudiantes a los que se les dotó una computadora. Para ello yo tengo que ver mi esquema, ¿sí? Tengo que ver mi esquema. Y digo, a ver, quiero mostrar los estudiantes. Los datos de los estudiantes lo tengo acá en la tabla estudiante, ¿sí? Y en mi tabla computadora tengo los datos de la computadora, pero además tengo un dato muy importante. Acá se está registrando a qué estudiantes se les ha entregado computadoras, ¿no? Porque miren, se registra el número de serie, marca, CPU, RAM de una computadora y el RU del estudiante más, ¿sí? El RU del estudiante. Y acá esta es la garantía de que si tengo un registro en RU, quiere decir que a ese estudiante se le ha entregado. Entonces, como tengo el RU registrado y por el enlace navegacional que yo tengo, entonces, con ese RU, igualando los RUs en caso de que existan en ambas tablas, entonces yo voy a poder mostrar los apellidos, nombres y todo lo que yo quiera mostrar de la tabla estudiante. Por tanto, entonces tengo que trabajar de esa manera, ¿sí? Puedo trabajar en este caso por las dos alternativas, unión de tablas o subconsultas, ¿sí? Entonces, a ver, voy a trabajar primeramente con unión de tablas. Voy a decir de la tabla estudiante, quiero mostrar los nombres de la tabla estudiante. Miren, estoy utilizando bastante esto, pero bueno, es lo más necesario. Y de la tabla estudiante también voy a mostrar el apellido materno, ¿sí? Ahí está. ¿De dónde lo obtengo esto? De la tabla estudiante, ¿sí? Estudiante, que le voy a dar el alias E. ¿Y con qué tabla más voy a trabajar? Ya no me corresponde trabajar con carrera, con pertenece, con nada de eso. Sino lo que tengo que hacer es trabajar con la tabla computadora, ¿no? Computadora. Ahí está, con la tabla computadora. Y le voy a dar un alias C, ¿sí? Bien. A ver, y tiene que cumplirse la condición que el RU de estudiante sea igual al RU de estudiante. Si son iguales, entonces puedo mostrar los datos del estudiante porque me garantiza de que si hay datos iguales en el campo RU y RUE, quiere decir de que se les ha dotado computadoras. Por tanto, voy a mostrar todos los datos, ¿no? Voy a decir de la tabla estudiante RU es igual a el atributo de computadora en su atributo RUE, ¿no? Ahí está. Y nada más, ¿no? Por lo menos nada más. Lo ejecuto y miren, dice Carolina ha recibido, Juan ha recibido y Carla también ha recibido, ¿sí? Bueno, entonces, miren, así está como están registrados, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pero no estoy muy convencido, ¿sí? En una primera instancia eso es bastante natural, ¿sí? Pero acá en mi tabla computadora, se está registrando los RUs de los estudiantes a los que se les ha entregado computadores, ¿no? ¿A quién se les ha entregado? Al RU 111, 333 y 222, ¿no? Y si yo hago un select a mi tabla estudiante,
¿Quiénes tienen SRU? ¿Sí? ¿Quiénes tienen SRU? Miren, lo tiene el 111, es Carolina Paz. El 333 es Carla López. Y el 222 es Juan Aliaga, ¿no? Bien. A ver, y justamente eso es lo que estoy obteniendo con esta mi consulta, ¿no? Ahí está Carla, Juan, o perdón, Carolina, Juan y Carla. Está como corresponde, ¿sí? Bien. Y listo. Esa es la manera de trabajar con unión de tablas, con las dos tablas estudiante y computadora, ¿sí? Listo. Bien. Si lo hago con subconsultas, a ver, Estito más, por favor. Me voy a copiar directamente todo esto, por cuestión de tiempo sobre todo. Ahí está. Solamente quiero mostrar los nombres, apellido paterno, apellido materno. Ahí está, de la tabla estudiante y donde se cumple la siguiente condición, que el RU de estudiante esté en los valores que lo vamos a obtener de la tabla, a ver, RUE de la tabla computadora, ¿sí? Ahí está. Esta sería la primera consulta que se ejecuta. Los datos que me arroje luego se comparan con los RUs desde la tabla estudiante. Lo ejecuto y obtengo lo mismo, ¿sí? Ahí está entonces, por subconsultas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, hemos venido trabajando en esta sesión con funciones de agregado. Las consultas también la estamos realizando ya, siempre y cuando nosotros tengamos algo que mostrar con la cláusula select, ¿sí? Tengamos algo que mostrar y tengamos que trabajar con qué tablas estoy trabajando y cuáles son las condiciones que se deben cumplir. Entonces, estoy trabajando con consultas, sigo generando consultas, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, como les había indicado, tengo todavía muchos enunciados que resolver, pero lo vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿sí? Bien, pero si alguien ya se anima a hacerlas, a resolverlas a estas, adelante, sería ideal, ¿sí? Sería ideal. Bien, entonces el propósito de esta sesión era empezar a trabajar en más de una tabla, entonces el objetivo se estaría cumpliendo en el sentido de que estamos en un ámbito introductorio al trabajar con más de una tabla, ¿no? Tenemos todavía mucho que trabajar y este es simplemente un grupo de consultas y podemos tener más respecto a otras bases de datos inclusive, ¿sí? Bien, entonces, con esto estaríamos culminando esta parte práctica en esta sesión.